siempre soñando, en nubes a la deriva, miraba yo al campo, un sol tenue desde arriba. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en ESNE Radio. Pasa la voz, pasa la bendición en la 1040 AM. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lidia Cuenca y te doy la más cordial bienvenida a tu programa Formemos Familia, va por ti. Qué bueno que estás conmigo el día de hoy. Gracias por siempre seguir nuestros programas. Y gracias a todos los que siempre se contactan con nosotros. Gracias a los que están pendientes de nuestros programas y de comunicarse. Si tú me has contactado, me has mandado mensajitos, me has pedido oraciones, te lo agradezco muchísimo. Estoy a tus órdenes y pues estamos aquí para llevarte el mensaje de Dios, para formarnos en familia, para estar cada vez más cerca de Dios. Y por eso el día de hoy te voy a traer un tema que te va a gustar muchísimo, porque vamos a hablar de la esperanza. Ay, este tema te va a gustar muchísimo. Fíjate, en programas anteriores hemos hablado de que es tan importante formar a nuestros hijos en las virtudes, porque pues nos hace ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, pero sobre todo pues porque nos hace tener mejores hábitos, nos hace acercarnos más a Dios. Y hemos hablado de las virtudes humanas, que tú sabes que son 4 las virtudes humanas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. Pero hoy no vamos a hablar de las virtudes humanas, hoy vamos a hablar de las virtudes teologales, especialmente de la esperanza como una virtud. Y hoy quiero tomar este tema porque estamos necesitando fuertemente de esta información, porque estamos cada vez más desesperanzados. Y como no vamos a estarlo, si cada vez que vemos las noticias, pues se nos baja el ánimo, ¿verdad? Se nos baja el espíritu y decimos, ¿y ahora qué, verdad? ¿A dónde vamos a ir a parar? Pues no hay que pensar así. Entonces tenemos que descubrir en nosotros mismos esta virtud, porque quiero que sepas que esa virtud la tienes tú. Tú que me escuchas, tú que estás ahí escuchando ESNE Radio, quiero decirte que tú, dentro de tu alma, Dios ya ha impreso en ti la esperanza. Entonces vamos a descubrirla, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cómo podemos usarla y qué es lo que nos pide Dios el día de hoy para que podamos vivir plenamente nuestra vida, nuestra fe y nuestra esperanza, pero con todo el conocimiento y toda la fuerza, y pues que no haya nada en este mundo que te pueda flaquear, que te pueda tirar, que te pueda dejar ahí abandonado y tirado. Claro que no, nosotros estamos con Dios y vamos a encontrar esta fuerza en nuestro ser. Entonces, pues bueno, para hablar de estas virtudes, pues primero tenemos que saber qué son, porque yo creo que lo más importante es la definición. Si no podemos partir de ahí, entonces es difícil poder seguir con nuestro tema. Si tú me dices, ay Lidia, pero pues ¿de qué me estás hablando? Pues si yo ya sé lo que es la esperanza, pues si todo el mundo sabe lo que es la esperanza es algo básico, ¿no? O sea, todos sabemos qué es la esperanza y o sea, ¿para qué necesito saber la definición? Bueno, es importante para poder discernir con mayor claridad de qué se trata este tema. Y si nosotros buscamos una definición, ya sabes, así una definición básica de lo que es la palabra esperanza, podremos encontrar muchas definiciones, podremos ver diferentes formas de ver la esperanza, diferentes filosofías que han, a lo largo de la historia de la vida del ser humano, pues lo han analizado. Y lo tenemos que ver para poder diferenciar una cosa de la otra, ¿sí? Entonces, fíjate muy bien, una definición de esperanza puede ser que es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Ya puede ser que sea por un sustento lógico, o sea que tu mente lo diga, puede ser posible, o en base a una fe, y que tú puedes lograr cualquier cosa que tú te propongas, ¿verdad? Esa es la esperanza
pues ahora sí como que algo así como muy racional, yo me imagino. Por ejemplo, es que estás pasando por alguna enfermedad o alguna situación difícil y dices, bueno, yo tengo la esperanza de que voy a salir adelante, tengo la esperanza de que voy a encontrar la cura, ¿no? De que me voy a mejorar, que voy a estar bien. Y sobre esta misma definición podremos decir, no, pues es que ya no se va a poder, y entonces ya he perdido todas las esperanzas, ¿no? Así mucha gente puede llegar a decir ese tipo de cosas. ¿Sí las has escuchado? Que de pronto las personas comentan ese tipo de cosas. Claro que sí, es bien común, ¿verdad? El decir, tengo la esperanza de que vamos a salir de esta pandemia pronto. Es un ejemplo, ¿verdad? O ya perdí todas las esperanzas, las cosas están muy mal y no vamos a salir de esto, ¿no? Qué terrible, pero fíjate cómo una frase puede cambiar completamente el estado de ánimo de una persona. Entonces todos nuestros pensamientos pudieran de verdad afectarnos fuertemente en nuestro estado de ánimo y pudiéramos afectar a toda nuestra familia. Por eso la esperanza es tan frágil y a veces es tan esencial. Y por eso hoy vamos a hablar de ello, para que si tú estás en casita y nos estás escuchando, pues digas, oye, no, de veras, no había pensado sobre esto, hay que fortalecer nuestra esperanza. Y fíjate, bueno, pues vamos a hablar de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque pues es lo que aquí tiene que prevalecer, ¿no? Esta definición, sobre todo espiritual, que nosotros tenemos que comprender, porque si está sellada en nuestro espíritu la esperanza, pues tenemos que saber muy bien de qué se trata este sello, ¿no? que Dios nos ha puesto. Y bueno, pues empezamos por decir y recordar lo que ya habíamos estudiado antes en este programa, que pues una virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Si yo tengo una virtud en mi corazón, ya sea humana o teologal, tiene que ir destinada para hacer el bien a otros, a los que me rodean, a los que están en mi casa, mi mamá, mi papá, mis hijos, mis hermanos, mis abuelos, ¿sí? Para eso es mi virtud, para que yo pueda realizar actos buenos, no solo para mí mismo, sino para todos los demás, los que me rodean, en mi casa, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi grupo parroquial, en mi escuela, en mi trabajo, en mi oficina. Y entonces con todas estas fuerzas sensibles y espirituales tenemos que ir hacia el bien. Y entonces elegimos el bien a través de acciones concretas que nos permiten hacerlo hacia los demás. Por ejemplo, yo con la virtud de la prudencia, que ya habíamos hablado de ella, yo tengo que ser prudente, meditar de mis actos, ser sensato, pensar bien lo que voy a decir y con prudencia me voy a actuar para no afectarme ni a mí mismo ni a los otros. ¿Sí? Con acciones concretas, bueno, ser prudente pues es no decir cosas que no debo decir, actuar con prudencia en la calle, cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, cuidar la salud de los demás. Ser prudente es no salir a la calle a hacer desmanes, ¿verdad? A romper, a tirar y destruir y robar, sino que yo con prudencia mido mis actos y entonces no le hago daño a los demás, ¿sí? Ese es un ejemplo concreto de lo que es una virtud. Y entonces, bueno, pues estas son fuerzas humanas que nos hace que nosotros mismos nos autogobernemos y podamos hacer las cosas para bien. Si yo no puedo autogobernarme y yo nada más hago las cosas como sea, como me venga en gana, pues me puedo hacer daño a mí mismo y le puedo hacer daño a los demás. Pero además tenemos que comprender que todas estas virtudes que nos hacen actuar de diferentes maneras, ¿sí? Ya sea para el bien o sea para el mal, todo nos conduce a un fin. Entonces, si yo actúo para el bien y actúo para
ayudar a los demás y hacerles el bien, ¿hacia dónde me voy a conducir? Pues me voy a conducir a Dios. Dios está esperándome a mí que yo llegue con esas manos llenas de obras buenas, de amor al prójimo, de hacerle bien a los demás, y me recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Pero si yo me conduzco por el mal y hago todo mal y hago como yo quiera y me hice voluntariosa y hago lo que me venga en gana, pues a la hora del final del camino voy a llegar ¿con qué? Con todas esas malas obras. Me van a decir, hijita, no, pues no, aquí no, o sea, ¿cómo vas a entrar acá? ¿Ah? Muy bien, entonces ese es el objetivo primordial de desarrollar las virtudes humanas. Pero hay unas virtudes que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y son las virtudes teologales. ¿Cuáles son esas virtudes? La fe, la esperanza y la caridad. Sí las has escuchado, ¿verdad? Sí hemos escuchado esto, hemos escuchado que la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Quiere decir que vienen directamente de Dios. Están relacionadas a la Santísima Trinidad. ¿Te suena esto de la Santísima Trinidad? Estamos festejando la Santísima Trinidad porque Dios tiene como origen, motivo, objeto, ¿sí? Tener esas virtudes en nuestro corazón como para tener a Dios, Trino y Uno, en Él mismo. Es decir, que las virtudes teologales fundan y animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son garantía de la presencia y acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano, ¿sí? El Espíritu Santo actúa en nosotros, especialmente en nuestras facultades, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, a través de la fe, la esperanza y la caridad. Y esto lo hace a través del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, todo eso es lo que Dios infunde en nuestro corazón. Por eso es tan importante que seamos bautizados desde pequeños, para que Dios empiece a infundir en nosotros todas esas gracias, dones, acciones y fundamentos en nuestro ser desde chiquititos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quiero decirte, te doy la buena noticia, que si tú estás bautizado, en tu ser ya tienes puesta por Dios la esperanza. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravillosa noticia. Es una noticia extraordinaria. Que el saber esto, o sea, el saber que Dios ha puesto en ti con tanto amor y con tanto anhelo la esperanza. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué significa la esperanza para Dios, porque pues lo que vimos como definición al principio de, bueno, pues sí es una actitud que nosotros tenemos porque creemos que todo va a estar bien. Esa es realmente la esperanza que Dios quiere poner en nuestro corazón. Vamos a ver, ¿sí? Fíjate, la esperanza es una virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo toda nuestra confianza en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y nos apoyamos no en nuestras fuerzas, no en lo que yo sé hacer, ni yo en lo que he aprendido, ni en lo que yo soy capaz, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, que yo pongo mi confianza en Jesús, me abandono a Jesús y yo dejo que el Espíritu Santo actúe en mí, y entonces voy a poner toda mi vida, toda mi felicidad y todo mi ser en Cristo Jesús. Entonces, si nos mantenemos firmes en la esperanza, entonces podemos nosotros decir que Dios está con nosotros sin dudas, porque Dios es fiel. Él nos ha prometido esto, entonces no podemos poner dudas. Ay, no,
es que ¿cómo me voy a abandonar? ¿Cómo voy a dejar de ser yo mis cosas? ¿Cómo voy a dejar de ser yo mismo? Y voy a dejar que el Espíritu Santo actúe. Eso no se puede. No es, ¿cómo? Bueno, el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros por medio de Jesucristo, por medio del bautismo, y justificando esto por su gracia, fuimos constituidos herederos en la esperanza de la vida eterna. Ya somos herederos de la vida eterna. Ya lo eres. Tú ya eres el heredero del reino de Dios. Oye, ¿alguna vez has oído así estas historias de reinos y reinas y reyes, príncipes, ¿no? Si has escuchado estas historias, nosotros no lo hemos como vivido palpablemente en nuestro país, porque nunca hemos tenido ese tipo de formas de gobierno, ¿no? Pero antiguamente, en la antigüedad, y todavía algunos países en Europa, bueno, pues lo que había eran reinos. Entonces, pues estaba el rey, la reina y los príncipes, y entonces, ¿quién heredaba el reino? Pues el príncipe, ¿verdad? Se tenía que casar con una princesa para a lo mejor formar alianzas, y entonces heredaban otros reinos y total que eran dueños de todo, ¿verdad? Imagínate este contexto en el que tú eres hijo del rey. Tú eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y en este momento te estás enterando que tú eres heredero del reino. ¡Wow! ¡Qué noticia!, ¿verdad? ¿Lo habías pensado? Bueno, pues fíjate, Dios nos ha prometido eso. Y a veces se nos olvida, pues estamos tan inmersos en nuestros problemas, ¿no? En nuestros asuntos, en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianeidad, de que nos levantamos en la mañana, nos vestimos, nos bañamos, nos apuramos, tenemos que trabajar, tenemos que buscar el sustento, tenemos que poner a los niños a estudiar, tenemos que hacer las tareas, tenemos que limpiar la casa, tenemos que hacer las cuentas, los bancos, etcétera. Se nos va la vida en eso. Se nos va la vida pensando en lo que tenemos que hacer, así como ya sabes, ¿no? Las rutinas. Y no estamos pensando en que en realidad somos herederos de un reino. ¡Qué maravillosa noticia! Bueno, pues Dios pone en nuestro corazón esa esperanza. Porque además, si tú eres heredero de un reino, pues podemos asumir que dentro de esa herencia vamos a encontrar la felicidad. Entonces, si nosotros tenemos la virtud de la esperanza en nuestro corazón, entonces tenemos el anhelo de la felicidad puesto por Dios en nuestro corazón. Si nosotros estamos esperando ser ya herederos del reino, pues entonces yo estoy esperando también la felicidad. Y Dios me la ofrece gratis. Dios hoy te está diciendo, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Vamos a hacernos esta pregunta real. ¿De verdad quieres ser feliz? ¿O quieres seguir sufriendo y llorando por todo? ¿O de verdad necesitas entender esto? ¿Quieres ser feliz? Te lo ofrezco, dice Dios, te lo ofrezco hoy. Te ofrezco la felicidad, te la pongo en tus manos. Y para poder alcanzar la felicidad que Dios nos ofrece y que Dios nos promete, nos inspira en el corazón para realizar todas aquellas cosas que Él quiere que hagamos por el bien de todos, ¿sí? Porque así de esta manera nos purificamos, nos ordenamos, nos ponemos en orden, nos ponemos en paz, ¿verdad? Hacemos las cosas bien, o sea, nuestra alma está en paz, nuestro corazón, nuestro espíritu están en paz con Dios, y entonces podemos alcanzar el reino de Dios. Ese es el camino. Fíjate qué importante es la esperanza para alcanzar la felicidad. ¿Lo habías visto así de esa forma? Uy, no, hombre, esta noticia es maravillosa porque realmente nos hace ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? O sea, con otra perspectiva. Estamos viendo esto desde otra perspectiva. Porque nosotros tenemos que alcanzar el reino de Dios a través de la purificación de nuestro ser, y eso nos lo podemos hacer con las virtudes
Ay, qué bonito, ¿verdad? Entonces, fíjate, si nosotros de pronto nos sentimos así como que ya no desfallecemos y que no podemos más, que estamos cansados de caminar, cansados del sufrimiento, cansados de la batalla, entonces esta esperanza es la que nos sostiene para tener un impulso mayor y entonces nos preserva del egoísmo y nos conduce a la caridad. Por eso está enlazada la esperanza con las otras dos virtudes teologales, con la fe y con la caridad. Si nosotros no tenemos caridad, ¿verdad? Con el que sufre, si no tenemos caridad con el que necesita, si no tenemos caridad, entonces no podemos ir purificando nuestro ser. Y entonces la esperanza nos conduce a la caridad. ¿Por qué? Porque la esperanza es la que nos ayuda a que el otro que está esperando reciba. Fíjate, somos los que ayudamos al otro también a que reciba lo que está esperando. Por eso nos perfecciona la esperanza, nos hace un pueblo que se perfecciona. Dios nos hace estas promesas, pero tenemos que ser co-creadores con Dios. Tenemos que co-crear el reino, o sea, con Dios lo hacemos. Yo estoy esperando, ¿verdad?, que venga el reino de Dios. Estoy esperando a Dios, espero cada día, pero también ayudo al otro que está esperando para que él no sufra tampoco. Entonces, de esta manera colaboramos en la creación del reino. Fíjate, te voy a decir que nosotros vamos a tener que irnos a un corte dentro de 3 minutos, pero quiero decirte que el tener esperanza es una de las cosas que Jesús nos proclama, nos anuncia y nos pide durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Todo su mensaje también se centra en estas virtudes y en la esperanza, porque Jesús nos dice, espérenme, voy a regresar, voy a ir a preparar las habitaciones, voy a trazar el camino, yo soy el camino, pero tienes que esperar a que venga por ti. Entonces Jesús se centra en la esperanza de nosotros, de su pueblo. Por eso si nosotros nos sentimos desesperanzados, entonces pues ¿qué caso le estamos haciendo a Jesús, verdad? En las bienaventuranzas que Jesús nos habla en ese catequesis maravillosa, ¿verdad? Estas bienaventuranzas nos elevan la esperanza hacia el cielo, porque entonces estamos esperando la tierra prometida, y no nada más los judíos, tú también, es para ti también, es para mí, somos herederos todos. Y entonces Jesús ha trazado este camino, y los méritos de Jesús por su pasión, muerte y resurrección son las que nos dicen, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios no se agota, no se acaba, no se desaparece, no es una falsa esperanza, porque Dios no falla. Dios ha entrado en nuestro corazón a través de este sello de amor profundo y nos dice, espera. Entonces, así como nos dice la primera carta a los tesalonicenses, dice, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. Y entonces si nosotros estamos en la espera de la salvación, cualquier tribulación y cualquier problema es leve, es poco. Podemos pensar, es que estoy pasando por una situación horrible, espantosa, ya no puedo más, esto que estoy viviendo es lo más feo del mundo. Es más, nadie sufre como yo, nadie en el mundo sufre igual que yo, solo yo. Si dejamos de pensar en el yo, o sea, yo soy el único que existe, ¿verdad? Y soy el único que sufre, y pensar en, bueno, no soy el único, ¿no? Todos pasamos por tribulaciones, todos pasamos por problemas.
pero tengo la esperanza que Dios ha puesto en mí, ha sembrado en mí, de que esto todo pasará. Y que todo esto me va a conducir a Dios. ¿Cómo me va a conducir a Dios si me está doliendo? Si me está así, o sea, ¿cómo, no? O sea, he perdido la esperanza. Pero el tener la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir trabajando, para seguir adelante, esa fuerza nos la da Jesucristo en su palabra. Porque la esperanza, esa es la que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Esa no falla, Dios no te falla. Dios está contigo. Y entonces te pide que perseveres hasta el fin. Dios ha prometido el cielo, ha prometido su reino para aquellos que le aman, a los que hacen su voluntad. Al que espera y persevera es el que recibe la recompensa. Y todos estamos invitados a recibir la recompensa, a recibir la herencia. Todos, tú y yo y todos. Y lo que tenemos que hacer es estar en la espera. Santa Teresa de Jesús decía: espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios, y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Esto lo dice Santa Teresa de Jesús. ¿Qué significa? Pues que tenemos que estar en la espera gozosa de que Cristo viene y que su amor no se apaga. Vamos a ir a un corte, pero regresamos rapidísimo a Formemos Familia. Va por ti, no te vayas. Te acercas, ya toma mi alma, Señor, tu promesa es cierta. Te encuentro entre las flores, Señor, y en lo alto, detrás de la luna, me entregas un día blanco. Navego con viento fuerte y encuentro la orilla. Me separas de la muerte, tu sonrisa es brisa. Regresamos a Formemos Familia, va por ti. Yo soy Lidia Cuenca. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Este es ESNE Radio, la 1040 AM. Pasa la voz, pasa la bendición. Y si te quieres comunicar con nosotros directamente a este programa, lo puedes hacer al 33 144 82 137. Y si prefieres comunicarte a la estación, bueno, pues puedes hacerlo de lunes a viernes, ¿verdad? Al 47 37 63 26, de lunes a viernes. Ahí nos dejas un mensajito. Oye, pues estábamos hablando de la esperanza. La esperanza en estos tiempos debe de ser más fuerte. Debe de ser más fuerte. Nosotros tenemos que vivir con esperanza, aunque los tiempos sean difíciles, aunque no veamos la luz, ¿verdad?, al final del túnel, aunque estemos viendo así como todo oscuro, aunque todo se presente con dificultad, que la enfermedad y la muerte están presentes hoy en nuestro mundo, sí, que la violencia, la guerra y la falta de caridad está en nuestro mundo, sí, que hay cada vez menos trabajo, más confusión, una crisis económica en todas partes, en todos los países y en todo el mundo. Estamos viviendo lo mismo. Todos estamos en este trance tan raro que se nos ha presentado en este año. Y con más fuerza es ahora que tenemos que tener esperanza. Y esto nos lo dice el Papa Francisco en una de sus homilías en este año, en mayo,
Y nos recuerda que tenemos que tener esperanza, pero además no es nada más, es que tienes que tener esperanza, ¿ok? O sea, tienes que tener, no es una frase lógica, porque la esperanza, como te había dicho, ya te la dio Dios, ya la puso en tu corazón y ya puso ese sello de esperanza en tu ser, ya la tienes, ¿sí? O sea, no es de que la tengas que ir a comprar, la tengas que ir a adquirir, no la tienes que ir a buscar en alguna parte, sacarla del cajón, eso sí, de tu cajón, de tu ser, ¿sí? Ahí la tienes. Yo, por ejemplo, una vez en una catequesis que di a unos papás de confirmación, estaban todos los papás y decía yo, es que ustedes les están dando a sus hijos ahora un regalo maravilloso, ¿no? Y el problema es que a veces ese regalo lo guardamos en un cajón y no lo volvemos a sacar. Entonces, cuando nosotros nos confirmamos, pues que recibimos al Espíritu, confirmamos, ¿no? Que somos soldados de Dios y recibimos estos dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo nos los da, ¿no? Nos da los distintos dones, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, el temor de Dios, la fortaleza, la piedad. Todo esto son dones del Espíritu Santo. Y cuando los recibimos, los ponemos en una cajita y ahí los guardamos en el cajón. Lo mismo pasa con las virtudes teologales. Recibimos las virtudes y las guardamos. Y les digo yo a los papás, a ver, vamos a ayudarnos unos a otros, porque incluso ustedes los recibieron también. Vamos a abrir esta cajita de regalo que nos dieron en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, y vamos a empezar a sacar los regalos que nos dieron. Nos dieron las virtudes, pues hay que usarlas, hay que emplearlas a fondo. Si nos dieron estos dones del Espíritu Santo, hay que usarlos. Pero a veces los tenemos aquí guardados y ni cuenta nos damos y pensamos que, no, es que no tengo esperanza, no tengo fe, no tengo sabiduría, no tengo paciencia, ¿no? Sí las tienes, ya te las dieron, ya fueron entregadas. Lo que pasa es que no las usamos, las queremos guardar y las queremos tener ahí, ya sabes, ¿no? Como, no sé, figuras decorativas, no sé, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado que hay un adorno en tu casa? Está puesto sobre una repisa o un mueble y ahí está desde hace 20 años, nada más de repente le quitas el polvito alrededor, pero ni siquiera tienes así como una conciencia clara de que ese adorno está ahí, ¿verdad? Nada más hace bulto. De pronto, si nada más el adorno ya tiene tanto que ni te acordabas que existía. Y además ni lo usas, ni le haces caso. Si acaso a lo mejor le quitas el polvo, pero es todo. A veces no. Y entonces nuestra esperanza está como ese adorno en la repisa, lleno de polvo. Y más si nosotros le echamos tierra encima, ¿verdad? No, es que ya perdí la esperanza. No, es que esperanza vamos a tener si mira cómo están las cosas, ¿no? Si esto no funciona, si esto no avanza, si esto no cambia. Y entonces nosotros mismos vamos enterrando la esperanza en lo profundo de nuestro ser. Y la tenemos oculta. Y nos da miedo sacarla. ¿Por qué nos da miedo sacarla? Porque a veces pensamos que es una ilusión, ¿no? Pero la esperanza no es una ilusión. La esperanza es algo concreto. Algo que está presente, que existe, que Dios puso ahí. Entonces no es de que yo me ilusiono porque tengo ilusiones de que va a cambiar las cosas. No, es que yo tengo la esperanza de que Dios actúa, de la promesa que Él me hizo, Él va a cumplirla y yo tengo esa esperanza en Él. Entonces si yo no puedo comprender que esa esperanza viene de Dios, entonces la tengo enterrada y la tengo empolvada y la tengo arrumbada en lo más profundo de mi interior, ¿verdad? Pero la virtud de la esperanza, dice el Papa Francisco, no nos decepciona. Fíjate por qué. ¿Por qué no nos decepciona la esperanza? Si tú esperas, nunca serás decepcionado, ¿sí? El que espera no se decepciona. Ahorita me acordé de un refrán que siempre dice así, el que espera desespera. No.
porque nosotros tenemos que conocer muy bien de dónde proviene esa virtud, de dónde viene la esperanza. Viene de Dios, y si viene de Dios no me puedo decepcionar, porque Dios me la manda. Entonces dice el Papa, de cada día es una virtud concreta, porque es un encuentro. Cada vez que nos encontramos con Jesús en la Eucaristía, en la oración, en el Evangelio, en los pobres, en la vida comunitaria, cada vez que damos un paso hacia ese encuentro definitivo con Dios, entonces esta virtud se fortalece. Esta virtud existe, se desempolva, ¿verdad? Claro, como dice el Papa, la esperanza necesita paciencia. Así como uno necesita tener paciencia para ver crecer el grano de mostaza. Es paciencia para saber que sembramos, pero es Dios quien da el crecimiento. Qué bonito es lo que dice el Papa este 29 de octubre del 2019 en una homilía, que la verdad es maravilloso, porque dices, es verdad, cuando tú siembras una semilla, no te desesperas porque no germina o no crece o no, esperas. Yo tengo un arbolito aquí afuera de mi casa, que es tu casa, y lo vimos crecer, ¿no? Cuando recién nos mudamos a esta casa, el arbolito era pequeño, no lo pusimos como semilla, porque pues no, ya estaba, ya sabes, de esos que te venden en los viveros, ¿no? Eso aquí ya está así como grandecito. Lo sembramos, lo pusimos ahí. Y no crecía, y no crecía, y no crecía. Yo decía, bueno, pues ¿cuándo va a dejar de ser arbusto? ¿No? Porque a mí me dijeron que iba a hacer un árbol. Y pasaban los meses y los años y él seguía siendo arbusto, ¿no? Chiquitito. Y le echaba agua y lo podaba y le quitaba las hojitas y bueno, pues no crecía. Y entonces, después, ahorita ya tenemos aquí 7 años. Ahorita ya está bien grande. Y entonces ahora ya las ramas se van para la vecina, y entonces quiero decirte que la vecina se enoja porque las ramas se van para su casa. Entonces era un arbustito, de repente se convirtió en un árbol así enorme, ¿no? Ya me da sombra y todo. Ahora lo tengo que estar podando porque se desbalagan las así, ya sabes, las ramas para todas partes, y como que de pronto pasas y te pica. Pero no podías de ninguna manera hacerlo crecer más rápido de lo que tenía que ser, ¿sí? Llevaba su tiempo, llevaba su ritmo. Y por más que yo quisiera que el árbol creciera de la noche a la mañana, pues no se iba a dar. Entonces tiene que ser como esa semilla que tú estás esperando a que crezca y florezca, ¿sí? Así tiene que ser nuestra esperanza, con paciencia. Y bueno, también lo que dice el Papa en el Ángelus del 6 de septiembre de 2015, dice: la esperanza no es un optimismo pasivo, sino por el contrario, es combativa con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro. Eso nos dice el Papa. ¿Qué significa? Bueno, pues que la esperanza no es, es que soy muy optimista, ¿no? Sí, no, es que todo va a salir bien, y ya, es que soy optimista. No es ese optimismo de que yo me quedo sentado y ya, pues a ver qué pasa, sino que yo, con la esperanza que yo tengo, todo lo que yo hago, le pongo todo mi esfuerzo para que sea una realidad, y entonces, como dice, tenga un destino seguro, es decir, que se cumpla lo que yo estoy esperando. Pero las cosas no se van a cumplir así por su magia, ¿verdad? O sea, pues tampoco, porque pues Dios no es así como, ya sabes, el genio de la lámpara. Es que voy a frotar la lámpara y ahorita sale el genio y le voy a pedir 3 deseos y rapidito me los concede. Así no funciona, eso no es así. Yo tengo que colaborar para poder hacer las cosas. Entonces, en el caso del ejemplo del árbol que te ponía, ¿yo qué tenía que hacer? Pues si yo quería que creciera, y además que creciera, ya sabes, en una forma especial, porque si no me estorbaba para la vecina y así, pues yo lo tenía que cuidar. Yo le tenía que echar agua, yo lo tenía que podar, yo tenía que estar al pendiente de ese arbolito. Si no lo hubiera hecho, a lo mejor él se muere, porque de verdad quiero que sepas que si no lo cuido se muere, porque al mismo tiempo que sembré ese, sembré otro en otra parte, en otro rincón, y ese sí se murió de plano, porque no creció, pues se murió.
Entonces, esa es la forma en la que tenemos nosotros que estar siempre pendientes de cómo actuamos ante esa esperanza. Si ya Dios me dio la esperanza, yo la tengo en mi corazón, ¿y qué hago con ella? Entonces ahora actúo conforme a esa esperanza, ¿sí? Porque estoy segura que Dios me conduce a través del Espíritu Santo para que se haga su voluntad. Eso es muy, muy importante. Fíjate, podríamos pensar que la esperanza nos hace esperar nada más, ¿no? Pacientemente. Pues ya llegará. Pero si nosotros no de verdad hacemos lo que Dios nos pide, entonces podríamos estar cayendo en un grave pecado, Ahorita vamos a hablar de eso. Juan Pablo I dice que la esperanza es una virtud obligatoria. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Es una obligatoria, o sea, no puedes decir, ya no tengo esperanza, ¿no? Como cristiano tienes la obligación de tener esperanza. ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿No lo habíamos pensado de esa manera? Que estamos obligados a tener esperanza. Fíjate, porque dice Juan Pablo I, dice, es una virtud obligatoria para todo cristiano que nace de la confianza en tres verdades, ¿no? Dios es todopoderoso, esa es la primera verdad. De ahí nace este fundamento de que la esperanza tiene que ser obligatoria. Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puedo esperar en Él? La segunda verdad que nos dice Juan Pablo I es: Dios me ama inmensamente. Esto es real, es verdadero. Dios me ama, Dios te ama. Y si Dios te ama, ¿por qué perderías la confianza en Él? Si te ama. Y la tercera verdad es que Dios es fiel a sus promesas. Podremos los seres humanos ser infieles y podremos no cumplir las promesas, podríamos fallarnos a nosotros mismos, pero Dios no falla. Dios es fiel. Por lo tanto, si Dios es todopoderoso, Dios te ama completa y absolutamente, gratis por lo que eres y como eres, y además es fiel a sus promesas de lo que a ti te ha prometido, ¿sí? Entonces, por esas razones es que tú debes tener esperanza. Y es Dios tan misericordioso, me ama tanto, que Él enciende la confianza en mí, porque Él sabe de mis debilidades, sabe que de repente desfallezco, que me puedo equivocar, lo sabe. Entonces Él de antes ya había planeado esto, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues es que está pobre, ¿verdad? No va a poder por sí misma, entonces le tengo que poner yo esta esperanza, la confianza en mí, para que ella salga adelante y pueda caminar. Es un regalo que me siento feliz de tenerlo, porque entonces puedo pensar que estoy sola, puedo pensar que soy una inútil, que no sé hacer las cosas, puedo sentirme abandonada, puedo sentirme desvalorada, puedo sentirme triste, angustiada, apesadumbrada, puedo sentir todo eso, porque además son emociones humanas, ¿verdad? Pero Él pone en mi corazón esta idea de que yo voy a salvarme, voy a encontrarme con Él, va a llegar un día en que lo voy a ver en el paraíso, va a llegar un día en que lo voy a encontrar, me voy a encontrar a su presencia, cara a cara, y eso me lo puso en mi corazón. Y me dice, Lidia, no estás sola. Y te lo dice a ti hoy, tú que me escuchas. No estás sola, no estás solo. Yo estoy contigo. Espérame. Qué bonito te lo dice. Espera. Espera con perseverancia, espera con amor, espera con fe. Qué bonito. Juan Pablo II nos dice que los cristianos somos testigos de la esperanza. Es cierto, somos testigos de la esperanza. Dice, por una parte, impulsa al cristiano a no perder de vista la meta final que da sentido y valor a toda su existencia, y por otra,
le ofrece motivaciones sólidas y profundas para su compromiso cotidiano en la transformación de la realidad para hacerla conforme al plan de Dios. Esto quiere decir que la esperanza es algo concreto, sólido y palpable, que nos hace comprometernos y nos ayuda a entender cuál es el plan de Dios que tiene para mí, que tiene para ti. Y dice Juan Pablo II, debemos aceptar el don del Espíritu Santo que suscita en nosotros una cierta esperanza de que nada nos podrá separar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Y aquí te voy a leer yo de la Biblia, te voy a leer de la carta a los Romanos, Romanos 8 del 37 al 39, apúntale, porque también después lo quiero que lo leas tú en tu casita. Abre tu Biblia y pon Romanos 8 del 37 al 39, dice: pero Dios que nos ama hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas, porque estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Qué hermoso lo que nos dice en esta carta que escribe Pablo a los romanos. Es un maravilloso recordatorio de que Dios está con nosotros aún y cuando nosotros pensamos que no. Podríamos pensar que no está con nosotros, podemos pensar, no, es que Dios nos abandonó, no, es que mira lo que nos está pasando en el mundo, Dios de veras ya nos abandonó, ¿no? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y ese amor de Dios que nos dice después en el Romanos también 15, en el 13, ¿dónde está? 15:13. Que Dios, de quien procede la esperanza, llene de alegría y de paz su fe, y que el Espíritu Santo con su fuerza los colme de esperanza. Si es una virtud obligatoria, y nos está recordando aquí la palabra de Dios, que tenemos que estar fuertes en la fe y fuertes en la esperanza, quiere decir que pase lo que pase, aún si vemos que esto está horrible, lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Dios ha revelado que Él está con nosotros y que no nos abandona, porque Dios es el Dios de la esperanza. Dios es el que llena a los creyentes de alegría y paz, haciéndolos abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo a los romanos. Después Pedro dice que los cristianos estamos llamados, por tanto, a ser testigos en el mundo de esta experiencia gozosa, siempre dispuestos a responder a todo aquel que pida razón de la esperanza. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Por qué los cristianos tenemos que tener esperanza? Es más, si alguien llega y te pregunta, dice, ¿pero qué esperanza tienes? Tienes que responder de eso. Es también una obligación del cristiano responderle a esa persona. Porque nos pueden preguntar, pero es que, ¿por qué crees todavía en Dios? Y mira lo que está pasando. Dios no existe, porque esto es lo que, mira, nos abandonó. Si realmente Dios existiera, no existirían estas enfermedades, no existiría estas terribles situaciones que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Entonces le tienes que explicar a esa persona la razón de la esperanza. ¿De dónde viene la esperanza? Viene del amor mismo de Dios, que aunque pase lo que pase, como dice aquí en la carta a los romanos, la que te acabo de leer, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas. Todo lo que está pasando en estos momentos, porque ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni nada nos va a separar del amor de Dios. Dios no nos ha abandonado. Si tú piensas hoy, es que se me acabó el trabajo, no tengo nada, no tengo salud, no tengo trabajo, no tengo familia, Dios no se ha separado de ti en ningún momento. Por eso la esperanza es algo que nos cambia nuestras vidas. Cambia nuestra vida, porque entonces tenemos que entender que en la esperanza es en donde encontramos a Dios. Encontramos la salvación de Dios en la esperanza. Fíjate, te voy a platicar también
que el ir en contra de esa esperanza de Dios es un pecado. Ir en contra de la esperanza de Dios es pecado. Y es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Cuando dice Jesús, el peor pecado, el que no se perdona, el que de plano es así, ya nadie te puede perdonar nunca, es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es este? El de la desesperanza. La desesperanza es desconfiar en Dios, desconfiar en las promesas que nos ha hecho. Es pensar que nos ha abandonado. Es caernos en ese abismo de inseguridad, de decir, no, de aquí no vamos a salir, ¿verdad? Ese es el peor pecado que podemos tener. Así es que no podemos dejarnos llevar por esta desesperanza ni por el desamor. Tenemos que confiar completa y profundamente en Dios, nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Así es que yo te invito a que hoy fortalezcas la esperanza, a que le pidas a Dios que te ayude a fortalecerla, a crecerla y que te ayude a vivir plenamente en la esperanza de la resurrección de Dios. Pues ya nos tenemos que ir, amigos. Ya se nos acabó el tiempo del programa, pero gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y ponte en contacto con nosotros al 33 144 82 137 o en la página de Facebook Formemos Familia Va Por Ti ESNE Radio. Le das like y compartes ahí los programas, ¿sale? Ya me tengo que despedir. Yo soy Lidia Cuenca. Gracias a Jorge en los controles. Nos vemos la próxima semanita y con fe y con esperanza vamos para adelante, ¿verdad? Dios te bendice. Nos vemos pronto. Adiós.